Durante la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la posguerra, los pueblos del Caribe atravesaron serios problemas económicos. Muchos recursos escaseaban, pero nunca escasearon ni la imaginación ni la laboriosidad. Por aquel entonces, el combustible se transportaba en bidones metálicos de 55 galones. Por todas partes se veían esos barriles vacíos, una vez consumido su contenido. No estaba todavía tan de moda el reciclaje como hoy en día. Sin embargo, en fechas muy parecidas, individuos de dos países del Caribe contemplaron los bidones vacíos y se preguntaron qué hacer con ellos. Unos los convirtieron en una hermosa forma de arte plástico. Otros los transformaron en sorprendentes instrumentos musicales, los únicos que aportó el genio humano en el siglo XX. En Haití, el vodú había sido el motor impulsor de la independencia. Sin embargo, en el siglo XIX y luego otra vez en 1940, por presiones de la jerarquía católica, el culto fue ilegalizado. En Trinidad y Tobago, como en otras islas caribeñas, los esclavos usaban los tambores para el culto, la recreación y la comunicación. Pero en 1783, el régimen colonial prohibió el uso de los tambores de cuero. Sin embargo, ni los haitianos ni los trinitarios aceptaron tranquilamente las prohibiciones. Los trinitarios inventaron los tambores de bambú, a los que llamaron tambú bambú. Un miembro de las bandas de tambú bambú también iba golpeando una botella de ginebra con una cuchara. Después de 1930, buscando mayor sonoridad, las bandas fueron incorporando cada vez más objetos metálicos. Tapas de latas de basura, cacharros de cocina, piezas de autos y finalmente los más sonoros, las latas de galletas. Estas bandas callejeras recorrían las calles sobre todo durante el Carnaval de Trinidad, que hoy es uno de los más vistosos del mundo. Hacia 1935 se fue abandonando el bambú a favor del hierro. Ya en 1939 las bandas usaban solamente percusión metálica y empezó a llamárseles steel bands. En los años 40 algunas bandas incorporaron bidones de 55 galones muy difíciles de transportar por las calles. Pero estos eran todavía solamente instrumentos de percusión. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se prohibieron los carnavales, pero aumentó el tráfico de bidones para transportar el combustible requerido por el esfuerzo bélico. En esos años los músicos trinitarios fueron perfeccionando sus instrumentos que pronto pasarían de rítmicos a melódicos. En Haití, a principios de los años 50, el artesano Georges Liatou empieza a llamar la atención por las cruces de hierro que forjaba para el cementerio. Pero pronto Liatou iba a adoptar los barriles desechados, también muy abundantes en Haití, para desarrollar un nuevo género artístico. El primer mundo creó el bidón
pero los caribeños iban a crear el arte y la música a partir de ese sencillo soporte. En Trinidad se acredita a 2 personas el invento de instrumentos musicales melódicos a partir de objetos metálicos desechados. Hacia 1943, con apenas 12 años, Winston Spree Simon descubrió por accidente que un cacharro de hierro podía, a fuerza de golpes, convertirse en instrumento melódico que produjera notas distintas. Su amigo Elie Manet fue el primero en graduar con varias notas musicales distintas un bidón de 55 galones. Esto debió ocurrir hacia 1946. Para fines de los años 40, ya las steel band abundaban en Trinidad y Tobago, donde se asociaban ante todo a los carnavales. Antes de los años 50 ya se estaban difundiendo por todo el Caribe anglófono. El rechazo a la prohibición de los tambores había desembocado, al fin y al cabo, en un desencadenamiento del genio musical. En Haití fue imposible mantener la prohibición de la práctica del vodú. A principios de los años 50, ya las jerarquías católicas renunciaron a ese empeño. Por su parte, Georges Liatot pronto pasó del hierro forjado a experimentar con el hierro repujado a partir de los barriles de 55 galones. Así, dio inicio a un género de extraordinaria belleza que, como casi todo el arte popular haitiano, tiene en su centro la temática del vodú. El trabajo de preparación del barril para convertirlo en instrumento musical o en arte plástico es muy laborioso. Para obras de hierro repujado, al barril se le cortan con cincel la tapa y el fondo, que se usarán para piezas pequeñas. Luego se recorta el latón a lo largo a cincel y martillo. Entonces se le rellena de paja o papel y se le quema para eliminar residuos de pintura u otras impurezas. Una vez quemado, se abre el latón a fuerza de brazos. Con una mandarria se aplana el latón. Una vez aplanado, se le martilla para suavizarlo. Entonces se limpia bien la superficie. Luego se dibuja un diseño con tiza. Siguiendo el trazo de la tiza se corta con cincel. La figura recortada se lija y se retoca con cincel según el propósito del artista, o bien la pieza se deja al natural, o bien se la ahuma para incorporarle hollín, o bien se barniza o se pinta en colores. Y entonces ya la pieza está lista. Para fabricar un instrumento musical, el barril no se corta a lo largo, sino a lo ancho. Puede usarse entero. Pero lo importante en cualquier caso es el proceso de preparar puntos en la superficie del tambor para que al golpear allí se produzca la nota deseada. Bueno, podríamos decir que estos instrumentos son nacidos
en Trinidad y Tobago. Pero no obstante eso, su construcción, los especialistas fundamentalmente son trinitarios. El proceso de afinación comienza golpeando reiteradamente con un martillo la tapa del barril para producir su hundimiento. Esta construcción lleva hundimiento del tanque con mandeja arriba, el fuego para poder dilatar. Esos son los aspectos fundamentales para construir una entidad. A continuación se le somete largamente al fuego hasta que esté candente, calentado al blanco. Ellos muy artesanalmente, manualmente, son capaces de hacerle las notas y luego llevarla a la afinación directamente con sus atriles. Entonces se afina el tambor con martillos y otras herramientas, golpeando en sentido contrario. Así, en diversos puntos de la superficie del instrumento se producirán sonidos distintos. La cantidad de sonidos distintos que un mismo instrumento puede producir dependerá de los propósitos del músico. Ellos son fuego y este metal de bidón son bidones que echan combustible, que luego se aniquilan. Para su acabado generalmente se pinta, se croma o se niquela el instrumento. Los palitos con los que se toca son distintos según su propósito. Esos son los aspectos fundamentales para construir una entidad en Trinidad y Tobago. Los instrumentos llamados pans por los trinitarios deben ser afinados periódicamente en un proceso parecido al de su fabricación original. Para mí hay una sonoridad en el área del Caribe y básicamente en el área del Caribe angloparlante que yo calificaría como los aportes de los procesos de transculturación que se llevan a cabo en el área y en este caso muy especial los procesos de transculturación últimos que se han llevado a cabo en el área y es la existencia de las llamadas steel bands.
hierro repujado es una práctica haitiana que va a estar muy vinculada con una producción artesanal, una producción que va a partir de elementos populares, de elementos de trabajo de reciclaje de materiales, de praxis de reciclar estos materiales muy vinculados al hierro, los latones, a los productos que se podían encontrar, y que va a tener también un nexo muy importante con soluciones religiosas. Esta sonoridad es el producto de la relación profunda y la mezcla y el mestizaje de los tambores que se trajeron de África con las armonizaciones aportadas por las culturas europeas y la creatividad caribeña al convertir unos artefactos de uso industrial en vehículos para la transmisión de un arte profundo. La representación de la técnica del hierro repujado van a estar muy vinculadas a los loas del vodú y van a ser muy representativas de la artesanía y de la herrería haitiana. Un movimiento que durante el siglo XX, desde la primera mitad del siglo XX, va a tener una fuerza muy importante. Incluso se va a asociar el arte haitiano con el hierro, la técnica del hierro repujado, y también con la pintura popular, con esta pintura imaginativa, esta pintura denominada entre comillas naif, primitiva también, como se comercializó en muchos casos. Van a ser las dos imágenes más representativas del arte haitiano de esta primera mitad del siglo XX. Creo que el steel band es una de las muestras más claras, definitorias y profundas del ser caribeño, y yo diría del ser humano contemporáneo. Hay un grupo de figuras que van a ser cátedras, van a ser como cátedras, a partir del trabajo de taller, a partir de la generación de discípulos, y una de ellas que recuerdo con mucha claridad, sobre todo por los comentarios de sus propios discípulos, va a ser Vianney, que es religioso, practicante, pero también que va a desarrollar esta técnica del hierro repujado. Y en Cuba, ¿han tenido algún impacto estas creaciones musicales y plásticas en Cuba? En la década del 80 va a tener una muestra de la herrería del vodú, que está actualmente en la colección de Casa de las Américas, y es una de las vías para poder acceder a estas soluciones de primera mano. Es decir, en la colección, solo para dar algunos datos también de cómo se puede encontrar esta técnica en particular, pues fue reproducida en la revista Anales del Caribe, como viñetas, como ilustración de la revista, pero también está en la colección de Casa de las Américas, un conjunto de casi 15 artistas, algunos de ellos anónimos, otros identificados con sus nombres y demás, pero que en su mayoría van a representar toda la iconografía de los loas del vodú. Es decir, una iconografía que se va a apropiar de elementos zoomorfos, que va a ser muy rebuscada, muy compleja en su composición, con incisiones normalmente, es decir, con incisiones por el dorso que generan relieves, y que va a ser la representación tradicional de estas piezas. Pertenezco al primer steel band de Cuba, fundador de ella, en el año 84, llamada Steel Band Taíno. La Steel Band Taíno, que pertenecía a la Cubana de Acero, que fue fundada en el año 1984.
En la actualidad nos encontramos en la Steel Band Habana, que es continuadora de la Steel Band aquella. Está ahí. Los muchachos están muy bien y desarrollo y hacen mucha música, la verdad. Fui a Guyana a pasar un curso de Steel Band, donde aprendí a tocar el piano, que se llama el doble segundo. Y luego entonces integré la banda con base en mi estudio del Steel Band de Cubana de Acero. Producto a la colaboración que existió y existe entre la Casa del Caribe y Guyana, se hizo posible que se hiciera una Steel Band en el poblado de Cobre, porque las Steel Bands en estos países del Caribe surgen en las empresas mineras. Y Joel, que siempre fue una eminencia y muy sabio, dijo, pues vamos a hacerla o en el puerto de Boniato o en el poblado del Cobre. Y finalmente se aprobó en el poblado del Cobre. Surgimos en el año 1987, por lo que está mirando que estamos sobre los 22 años cumplidos de estancia en este poblado. Y esta que existe aquí en Cuba, donada por ellos, porque nosotros sí no somos especialistas. La misma pregunta, ¿por qué la Steel Band del Cobre suena diferente a otras Steel Band? Nada, que somos cubanos, nos parecemos mucho al Cobre, nos parecemos mucho a Santiago de Cuba, nos parecemos mucho a Cuba. El Festival del Caribe con un éxito rotundo. Entonces pues, estamos muy contentos de que todo el pueblo de Santiago de Cuba y toda Cuba admire y sienta en su corazón el amor que sienten por la Steel Band del Cobre.
En Haití, la prohibición del vodú no pudo prolongarse mucho. La resistencia popular contra la prohibición pronto se tradujo en una nueva expresión plástica sobre un soporte de desecho y nutrida por la rica cosmogonía del vodú. En Trinidad y Tobago, la prohibición de los tambores desembocó en un soporte instrumental a partir de desechos para crear una música de sonoridades totalmente nuevas. Gradualmente, el plástico ha ido reemplazando al hierro. Ya dejaron de fabricarse los típicos barriles de 55 galones. Pero los músicos trinitarios y los artistas plásticos haitianos han ido hallando solución a este nuevo desafío. La historia de los barriles mágicos recuerda la vigorosa creatividad de los caribeños enfrentados a la adversidad. También demuestra la inutilidad de tratar de prohibir por decreto aspectos fundamentales de su cultura. Las herencias africanas, tanto en su creatividad como en su determinación de vencer los desafíos, están en el centro de nuestras culturas del Caribe.